Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. La gente ama arriesgarse, rompiendo su vida monótona y aburrida y lanzándose hacia viajes interminables. Me convertí en uno de ellos. Solía ser un oficinista común en el pasado, pero un día decidí saltarme el trabajo y fui despedido. Pasé varios años en la universidad, noches sin dormir, en resumen, una locura total. Todo para terminar sin ingresos y a merced del destino. Afortunadamente no me desanimé, al contrario, decidí cambiar radicalmente mi vida. Desde entonces, trabajo de forma remota con mi portátil, por mi cuenta, y ya no lamento ese día de descanso. Me señalaron con el dedo y me criticaron bastante cruelmente cuando decidí comprar una casa rodante y emprender un viaje hacia el horizonte. Mis padres se negaron a comentar esto, argumentando que después de ser despedido de la empresa, perdí la cabeza. Pero nada podía detenerme. Me emocioné y quería lograr más, satisfacer mis ansias y aspirar al éxito personal. La compra se concretó. El viejo Citroën C25 estaba estacionado en el patio del edificio de apartamentos donde vivía. No recuerdo un día en que la gente no fotografiara esta maravilla tecnológica que parecía una caseta de perro ampliada varias veces. Cada día salía al balcón, miraba mi pequeña casa rodante y planeaba la ruta. Quería recorrer toda Europa, contarle al mundo que ahora era libre y que no cambiaría una vida emocionante por las paredes grises de una oficina. Y así, han pasado 5 años desde que comencé a viajar en mi casa rodante. Fui a muchos lugares. Es imposible contarlo todo, pero una historia puso fin a mis viajes para siempre. Incluso me persigue en mis pesadillas hasta el día de hoy. Después de ese incidente, me volví reservado y muy cauteloso. Volvamos al tema. Alemania me impresionó con su excelente, pero fría y aterradora arquitectura. No había visitado un país con una atmósfera más fascinante. En un hermoso día, después de visitar la maravillosa Berlín, partí hacia Hamburgo. El camino se presentaba largo y aburrido. Encendí la radio y me relajé por completo con viejos éxitos alemanes, siguiendo las indicaciones del navegador y echando un vistazo a los hermosos paisajes del país. Grandes nubes se desplazaban por el cielo. Parecía que iba a haber una tormenta. Justo en el peor momento, ya que aún tenía mucho camino por recorrer. Al final del pueblo abandonado, parecía haber un estacionamiento con un letrero completamente descolorido en la cerca que decía «Estacionamiento para autocaravanas». La inscripción en inglés apenas se distinguía. Todo estaba abandonado. Miré insatisfecho al estacionamiento abandonado, parcialmente cubierto de maleza. No había nada que hacer afuera. La lluvia torrencial me hizo sentir aún más somnoliento. Por lo tanto, al estacionarme en el estacionamiento y estacionarme correctamente, apagué el motor. El caballo había trabajado lo suficiente, y así como yo, le correspondía descansar. El lugar ciertamente no era el mejor, pero, de hecho, estaba cumpliendo con la ley, y el lugar estaba abandonado. ¿A quién le importaba? Ya estaba oscuro. La cena pasó en silencio. Ni siquiera apagué la luz de la cabina. Tomé café y miré por la ventana hacia el pueblo abandonado por Dios. Un lugar espeluznante, para ser honesto. La lluvia golpeaba implacablemente el techo, y cada vez me sentía más somnoliento. Pero el libro sobre la mitología alemana no me dejaba en paz. Con cada página más. No creía en espíritus, demonios y todo ese tipo de cosas. Pero una historia en el libro me atrapó más que las demás. Era la historia de un espíritu muy poderoso. Arruinaba las cartas de papel y llevaba a la gente hacia la oscuridad,
para luego asustarlos hasta la muerte, alimentándose de la oleada de emociones humanas. Los testigos que sobrevivieron lo describieron de diferentes maneras. Algunos decían que era una criatura larga y parecida a un humano que se arrastraba como una araña entre los árboles y los arbustos, haciendo crujir las hojas y rompiendo ramas secas. Otros decían que el espíritu era una simple figura humana sin rostro, piel u otras características, simplemente una figura oscura y 2 puntos verdes como ojos. También sabía hablar con voz de niño, atrayendo así a más personas para alimentarse de sus brillantes emociones de miedo. Bueno, solo son cuentos, fin, murmuré, colocando el libro en el estante, arrojando la taza al fregadero y saltando a la cama, dándome la vuelta y tapándome lentamente, entrando lentamente en el sueño. La lluvia golpeaba el techo, creando una melodía especial para dormir. Incluso el cuento leído antes de dormir no afectó en absoluto mi estado de agotamiento. Ni siquiera el hecho de que estaba literalmente en un pueblo olvidado por Dios perturbó mi mente. Eso es lo cansado que estaba. La noche pasaba, la lluvia había terminado. Me había acurrucado cómodamente en mi cama, jadeando como un viejo perro en una caseta de madera, y todo iba según lo planeado hasta la mañana, si no fuera por las campanas que sonaron exactamente a las 12 de la noche. Me levanté de un salto y me llevé la mano al corazón. Durante unos 20 segundos no entendía ni percibía lo que estaba sucediendo. La iglesia estaba cerca. Por lo tanto, el sonido entró en mi autocaravana como en casa. No estaba abandonado, me di cuenta en mi mente, y me acosté, exhalando fuerte. Los alemanes son personas tranquilas, pero las campanas suenan a medianoche como si fuera necesario, pensé. Yo también pensé lo mismo, pero resulta que todo esto no fue en vano. Esta fue mi segunda advertencia para largarme de aquí. Dándome la vuelta y tapándome con la manta, decidí seguir en silencio. Pero luego hubo un golpe en la puerta, ¿sabes? Como un golpe infantil. Me levanté a regañadientes de la cama, pensando que era la policía que finalmente me había encontrado. Chicos, a estos delicados no les gusta golpear fuerte. Somnoliento me acerqué a la puerta, agarrando mi pasaporte y la abrí. No había nadie, pero las campanas las escuché claramente. Después de todo, sin intención de quedarme en este lugar, encendí el coche para que se calentara antes de viajar y empecé a preparar café. 5 minutos para beber café y largarme de este pueblo. Tomé una taza sucia y volví a llenarla con café fuerte. Me senté a beber en la mesa, mirando por la ventana que daba a una de las casas abandonadas, una antigua casa alemana. Un hermoso tejado antiguo, ventanas clavadas, 2 pisos y un desván encima. Dando un sorbo volví a mirar la casa, examinándola de abajo arriba. Nos detuvimos en el desván. 2 puntos verdes brillaban en la oscuridad impenetrable del desván. Pensé que no vivía nadie, y resulta que es una aldea de gatos. Me reí, vaciando la taza. Sin querer llenar los depósitos de los baños, tirar el café, decidí salir a la calle sin alejarme de mi furgoneta. Temblando de frío, cerré las puertas para no enfriar el interior cálido. Llegué al final del coche y comencé a hacer mis necesidades. El motor encendido comenzó a golpear. Toc, toc, toc. El sonido se hizo más fuerte. Luego me di cuenta de que no era el motor. Los golpes eran claros. En la puerta a la que daba la espalda. Toc, toc, dijo una repugnante voz infantil que me invadió un miedo pánico en ese momento. Giré la cabeza y vi algo correr detrás del coche de forma brusca y rápida. Sin perder tiempo, abrí la puerta y me lancé al volante,
mirando de reojo. La repugnante figura alargada se arrastraba por la casa como una araña y asomaba desde el desván con sus ojos verdes brillantes. Mi miedo era indescriptible. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y salí del estacionamiento, casi volcándome. Recordé los cuentos que había leído. Después de todo, era verdad. No debería haber dudado de las palabras de esos testigos. Me atrajo aquí. Comenzó a alimentarse de mis emociones. Cada sonido hacía que mi corazón se acelerara y me asustara sinceramente. Pasé por la iglesia, luego por ese estacionamiento, luego, otra vez, pasé de nuevo junto a la iglesia. Estaba en un círculo vicioso, me estaba confundiendo. Al detenerme junto a la iglesia, agarré los teléfonos con desesperación, comencé a llamar a la policía. Corriendo por la furgoneta y cerrando todas las puertas y ventanas. Nadie contestó. No fue sorprendente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me agarré la cabeza y lloré, repetí. La situación era desesperada en extremo, tan desesperada que todo tipo de pensamientos comenzaron a visitar mi cabeza. Pero el golpeteo interrumpió todo de nuevo. Interrumpió el sueño y ahora los pensamientos. El mismo golpeteo, pero ahora no se detenía. Golpeaba sin cesar en mi puerta. El ritmo se aceleraba y las puertas temblaban, haciendo clic con la cerradura. Las campanas sonaron fuerte y detrás de la puerta, una voz repugnante susurró lentamente. «Ábreme, déjame entrar». Me senté al volante y salí pitando. Podría conducir todo lo que quisiera, pero no detenerme. First por la iglesia, luego por ese estacionamiento, luego otra vez. Pasé de nuevo junto a la iglesia. Estaba en un círculo vicioso, me estaba confundiendo. Al detenerme junto a la iglesia, agarré los teléfonos con desesperación. Comencé a llamar a la policía, corriendo por la furgoneta y cerrando todas las puertas y ventanas. Nadie contestó. No fue sorprendente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me agarré la cabeza y lloré. Repetí. La situación era desesperada en extremo, tan desesperada que todo tipo de pensamientos comenzaron a visitar mi cabeza. Pero el golpeteo interrumpió todo de nuevo. Interrumpió el sueño y ahora los pensamientos. El mismo golpeteo, pero ahora no se detenía. Golpeaba sin cesar en mi puerta. El ritmo se aceleraba y las puertas temblaban, haciendo clic con la cerradura. Las campanas sonaron fuerte, y detrás de la puerta, una voz repugnante susurró lentamente. «Ábreme, déjame entrar». Me senté al volante y salí pitando. Podría conducir todo lo que quisiera, pero no detenerme, no quiero más. El estacionamiento, las casas, la iglesia, otra vez el estacionamiento, otra vez la iglesia. Me sumergí en el primer giro, y allí dos personas se cubrieron la cara con las manos de mis luces. «No seas tonto, ven aquí, o te devorará», gritó uno de ellos en un inglés roto. No sé qué me guió en ese momento, pero escuché. Salí hacia la gente. Resultaron ser los únicos habitantes de este lugar. No hablaban bien inglés, pero lo combinaban con gestos. Dos ancianos, alemanes, vestidos de manera extraña, muy anticuada. Algo no estaba bien, pero en ese momento comprendí y analicé poco. Entramos en un sótano donde el olor a podrido era insoportable. Dos grandes objetos estaban cubiertos con mantas y el hedor de la carne podrida se desprendía de allí. Lo habían cubierto para que no oliera tanto. Al ver mi mirada penetrante, uno de ellos me agarró del hombro. «¿Qué es lo que me está persiguiendo por ahí?», pregunté sin perder un segundo. «El delator. No debes temerle. Solo ganará más fuerza», me respondió uno de ellos, tosiendo por el hedor.
Un poco relajado en un lugar seguro, me contaron la historia de este pueblo. El pueblo solía estar en desarrollo, se construían casas, se construía la iglesia. Cómo explotó, y luego sucedió un incidente. El sacerdote se ahorcó en la iglesia, dejando una nota en la que instaba a los habitantes del pueblo a huir, ya que el mal había salido de las profundidades y buscaba vengarse de todos. Resulta que la iglesia fue construida en un antiguo cementerio, del llamado delator. En la Edad Media esta criatura atormentaba a la gente, y ellos, a su vez, se reunieron en masa, la capturaron y la encerraron en una caja de hierro, la enterraron. Pero cuando construyeron la iglesia, sucedió algo de lo que guardaron silencio. Yo, por supuesto, no sabía nada, pero resultó que estaba libre. Al principio se llevaba a los niños, atrayéndolos con golpes. Los padres enloquecieron y no encontraron consuelo, pero luego empezaron a desaparecer también los adultos. Nuestra conversación fue interrumpida por golpes en la puerta del sótano. Toc toc. Se escuchó una voz repugnante y burlona detrás de la puerta. Los hombres retrocedieron y yo también. Uno de ellos agarró mi camiseta y metió la llave del sótano en el bolsillo. No temas, saldrás al sol y huirás, dijo apenas inteligible. Tropecé con los objetos cubiertos por las mantas y caí. El olor se volvió aún más intenso y nauseabundo, y mientras yacía en el suelo comencé a sentir el teléfono. Lo encontré en mi bolsillo, y al sacarlo con éxito, encendí la linterna, pero los hombres ya no estaban. ¿A dónde podrían haber desaparecido? Solo Dios lo sabía. Miré hacia abajo y todo encajó. Los cadáveres podridos de estos hombres estaban debajo de mis pies. Además, en algunos lugares se veía el esqueleto. Me temo incluso imaginar cuánto tiempo habían estado allí. Pero ¿quién lo hizo? Aún no lo sé. Toda la noche me senté en la esquina más alejada, temblando de miedo, del frío. 4 bolsas estaban frente a mí, pero no pude resistir la tentación y no miré dentro de ellas. Estos hombres fueron suficientes para mí. Cuando sonó la alarma matutina en el teléfono y me levanté, pasé por encima de 2 cuerpos y abrí la puerta del sótano. Las calles estaban bañadas por la luz del sol y parecía que esa pesadilla no existía en absoluto. Pero el pueblo había sido arrasado por completo. Mi furgoneta estaba volcada en medio de la carretera. Por lo tanto, tuve que caminar hasta la carretera. Todo lo que pasé en este pueblo estaba carbonizado y aparentemente desde hace mucho tiempo. Al pasar por el bosque, con el claro quemado y un árbol solitario, el mismo lugar desde donde la figura me miraba al principio. Estaba rodeado, no lo creerás, por una cinta policial que prohibía acercarse. Al mirar hacia el pueblo quemado, pensé en cuántos secretos todavía se ocultaban allí, y solo la iglesia en ruinas se elevaba entre las casas derrumbadas. Tuve que explicar a la policía durante mucho tiempo de dónde venía y por qué estaba en un estado tan desaliñado. Cuando les hablé del pueblo, intercambiaron miradas en silencio y transmitieron algo por radio. Durante 3 días me arrastraron a interrogatorios. Resulta que hasta 10 turistas se pierden en este lugar cada año. Pueden llegar, pero no pueden regresar. Un círculo cerrado. Incluso se dirigieron a una empresa para excluir esta ruta de los mapas, pero sin éxito. De alguna manera, esta ruta sigue existiendo hasta hoy, a pesar de haber sido eliminada hace unos 5 años. La última vez que una familia desapareció allí, al igual que yo. Entraron a pasar la noche y nadie más los vio. Recordé las 4 bolsas, pero no le dije nada al investigador. Era más fácil para ellos creer que estaban vivos y aún deambulando por el pueblo.
Realizan regularmente búsquedas en su territorio, pero no sirven de nada. El coche está allí, pero la gente ha desaparecido sin dejar rastro y no se ha registrado nada en los documentos. En resumen, la policía se cuello de este lugar durante mucho tiempo y se sorprendió al ver al primer superviviente, que además había venido por su cuenta. Después de 3 días interminables de interrogatorios, me compraron boletos y me enviaron a casa. Nunca en mi vida había estado tan contento de ver trenes malolientes y casas viejas. No preguntes, no aclares. Yo mismo no sé ni entiendo nada. Y francamente, no quiero saberlo. Esta historia no te habría llegado. Pero aquí estoy de regreso en el trabajo del que me despidieron. De regreso en mi apartamento, viviendo tranquilamente y sin recordar este incidente, cuando un día esta aldea apareció en las noticias. Sus restos carbonizados fueron demolidos hasta los cimientos y debajo de la iglesia encontraron un ataúd de hierro vacío y abierto. Ayer alguien golpeó mi puerta, pero cuando abrí no encontré a nadie, excepto las llaves del sótano y mi furgoneta en el suelo. Tengo miedo. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.